afable, apacible. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él era muy compasivo. En Lucas 7:11 dice que había una viuda de Naín. Y en ese pasaje podemos observar claramente que esta mujer iba saliendo de la ciudad con el féretro de su hijo a cuesta. Y claro, tampoco tenía fe, no le pedía nada a Dios. Dice la Escritura que solo lloraba y se lamentaba. Por la muerte de su hijo. Quizás era su único hijo. La persona que le ayudaba, la persona que la cuidaba. Y ahora ella había quedado desamparada, había quedado sola y desesperada cuando el Señor la vio entrando a la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice la Escritura que se compadeció de ella. Y el Señor le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron. Y entonces el Señor le dijo a ese que estaba ahí en ese féretro, joven, a ti te digo, levántate. Y el versículo 15 dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y el Señor Jesús lo dio a su madre. Este fue uno de los milagros más asombrosos, ¿verdad? Más grandes, porque era resucitar a un muerto. Uno que iba directamente y se ha trasladado al cementerio, quiere decir que ya estaba bien muerto. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vemos? Lo que es el amor. El amor manifestado se compadece, el amor manifestado está dispuesto, el amor siempre está en acción. Pero también, ¿qué es lo que no es amor? ¿Y qué es lo que no es amor? La envidia, el tener celos, las ansias, el codiciar, la tristeza, el pesar del bien ajeno. Es decir, algo que no se posee. La envidia produce dolor. Porque el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. Por eso el proverbista dice en el capítulo 27, versículo 4, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Y cuál es la diferencia entre la envidia y el celo? La envidia desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea poseer lo mismo que tiene el otro. Dice la Biblia que el amor no es jactancioso. ¿Podría alguien avisar a alguien del sonido que vengan a ver, por favor, los sugieres? Son tan amables. Esta palabra tiene muchos significados. Significa alabanza propia. Es decir, la persona se echa porras presuntuosamente, se vanagloria, es presumida, es arrogante, vanidosa, ostentosa, al punto de ser grosero. Ahora, todo tiene que ver con el sentimiento interno de la persona que se manifiesta en una ostentación externa de autoimportancia. Es decir, como decimos, se da golpe de pechos, solitos, de lo que tienen o de lo que saben. Gente que se cree jactanciosa porque se cree superior.
Y la Biblia enseña que todos somos iguales ante el Señor. La Escritura dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tenemos amor, debemos apartarnos de la jactancia, del egoísmo y tratar a los demás con respeto y cortesía. Es decir, considerar los intereses de los otros más importante que los nuestros. Y eso no funciona así en la vida real. En la vida real lo importante es lo nuestro. Lo otro es como que no nos interesa, es secundario. Y lo más importante es lo de los otros. Cuando usted le da importancia a los demás, le van a dar importancia a usted. El problema es que estamos muy mal enseñados a que primero le damos importancia a lo nuestro. Queremos primero nosotros para después. Y entonces, ¿cómo vamos a recibir si no estamos dispuestos a dar? La Biblia dice más bienaventurado dar que recibir. Entonces, a veces tenemos una mala costumbre y queremos que nos amen, no amamos. Queremos que nos hablen, no hablamos. Queremos que nos llamen, no llamamos. Queremos que nos visiten, no visitamos. Queremos que nos digan cosas lindas, no decimos nada. Entonces, ¿cómo pretendemos que nos den si no estamos dispuestos a dar? Imposible. Imposible. Por eso es que venimos a la iglesia para aprender, para cambiar, dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Por eso Pablo nos anima a estar alerta contra cualquier egoísmo, cualquier prejuicio, celo, aquellas cosas que producen disensión. Es un privilegio que podamos servir en la casa de Dios. Es un privilegio que podamos hacer algo por el prójimo, por nuestros hermanos. Y no una molestia, porque a veces se da la circunstancia que alguien hace algo y alguien dice, bueno, ¿y por qué tú vas a hacer eso? ¿Y por qué tú esto? Oiga, deje eso. La Biblia dice que tenemos que servirnos los unos a los otros. No esperar que nos sirvan. Y si Él hace eso, qué bueno que yo pueda hacer esto. Es un privilegio que yo pueda ayudar. Es un privilegio tener hijos, tener nietos y participar en ayudar a los mismos. No esperar que nos den todo a nosotros. Porque somos como el asador, todo para acá y nada para allá. Y así no es. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a amar. Y amar es apartarse de la jactancia, del egoísmo, y es tratar a los demás con respeto, con cortesía. Amén. Con humildad. Porque el mal concepto de la humildad es como la gente humilde la que no tiene nada. Mentira, la gente humilde tiene más que a veces que los que tienen dinero. Humildad no son solo palabras, hablar calladito, bajito, no sé cómo usted le quiera decir, tiene una apariencia humilde. No, eso no es humildad. Humildad es la manifestación de acciones en servicio hacia los demás. Ahí está la humildad. En que si usted ve un papel ahí, lo levanta, y usted dice, no, ahí hay un papel tirado, pero yo no tengo que levantar yo. Soy el pastor y lo levanto, no se me va a caer un pedazo. Si usted levanta algo o hace algo, qué bueno que hace, porque dice la Biblia que ni aún un vaso de agua que usted dé a uno de sus pequeñitos quedará sin recompensa. Fíjese usted la diferencia. ¿De dónde sacó usted? ¿De qué Biblia sacó que a usted hay que atenderle, hay que servirle y usted no quiere hacer nada por los demás?
¿Es Biblia propia? ¿Una traducción propia? Tenemos que ser cuidadosos. El amor no se envanece, no se cree. Es decir, porque la persona que se envanece, que se cree, crea pleitos con sus palabras. ¿Por qué? Porque se cree importante. Actúa con altivez. Es decir, tiene un apetito desordenado de que se le debe dar preferencia. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 3, y me llama fuertemente la atención la palabra, dice, se ensañó. Es decir que Caín se ensañó, se enojó, se enfureció. Y cuando eso sucedió, lo llevó a cometer el delito de homicidio contra su propio hermano. ¿Y por qué se ensañó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué él se molestó, se enfureció? Porque la ofrenda que le presentó a Dios su hermano fue agradable, la ofrenda de Abel, y no la suya. Pero también la Biblia nos dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín. Porque la actitud de Caín fue impropia. No lo hizo con amor, no lo hizo dentro de las normas de Dios. Y Dios dice que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Es decir, que Dios evalúa, mis hermanos, tanto nuestros motivos como la calidad de lo que ofrendamos. Dios está mirando lo que nosotros le entregamos a Él y lo que nosotros le entregamos a los demás. El Señor está viendo la actitud, el corazón, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué esperamos. Es decir que, por eso Dios dice, bendice a quien, al dador alegre. Es decir, alguien que tiene alegría en el corazón no se preocupa por la cantidad, porque sabe que todas las cosas le pertenecen a Dios. Amén. Es decir, hay gozo, hay alegría cuando hacemos algo. Es decir, tenemos que darle a Dios con gozo, con alegría, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones. Porque después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad a una Caín de corregirlo e intentarlo de nuevo. Inclusive lo animó a que lo hiciera. Pero Caín se negó. Y vemos que es un ejemplo sorprendente de lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. Y aquí es cuando cabe la pregunta, ¿cómo usted reacciona cuando alguien le corrige, le instruye o le dice que lo que usted ha hecho no está bien? Inmediatamente usted dice, oh, I'm sorry, me equivoqué, lo voy a corregir. Oh, no, eso no es así, es que a mi manera yo lo entiendo así. Y piensa que no necesita corrección. Yo creo que cada vez que alguien le diga algo, échese un vistazo y sea sincero y decida entre elegir el camino de Dios o el camino de Caín, porque Caín rechazó el consejo de Dios, rechazó la corrección, rechazó el mejorar. Porque lo que no hace el amor, lo hace nuestra carne y todo lo contrario. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido. ¿Qué significa esa palabra indebido? Algo que no está bien. Algo que no, o sea, no hace nada malo, ¿verdad?
La Biblia dice que el amor no hace nada indebido, nada ilícito, nada ilegal, nada prohibido o no permitido, nada injusto. Es decir, quien tiene amor se cuida de no hacer algo que vaya a desagradar a Dios o vaya a complicar sus relaciones con sus padres, con sus cónyuges, sus hijos o la iglesia. No hace cosas que vayan contra la moral